Amén, amén. Vamos a orar para entrar a la palabra. Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas durante toda la semana. Disponemos este tiempo para escuchar de tu palabra y ser edificados. Así es que nosotros ponemos nuestra mente y corazón como una tierra fértil en donde tu palabra hoy será sembrada y podemos cosechar el fruto de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El título del mensaje de hoy es Somos luz, no tinieblas. Hoy me gustaría comenzar derribando un paradigma. Todos hemos escuchado de repente a personas que han dicho, probablemente nosotros mismos hemos llegado a decir, yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con la religión. A mí que me juzgue Dios cuando me muera y que me mande a donde Él quiera. Ya sea que quiera que me quede en el cielo o que me mande al infierno. Hay muchas personas que piensan de esa manera. El asunto es que no necesitamos morir y llegar al cielo para ver cómo nos va en el juicio divino o cuál es el resultado de nuestro juicio. Ahora mismo, en el presente, somos juzgados por Dios y de hecho el veredicto ya ha sido publicado. Dice Juan capítulo 3, verso 18. El que en Él cree, ¿qué dice? Otra vez. El que en Él cree, están dormidos. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque algunas personas no se acercan a Dios, porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con Dios, no quiero nada con la religión, no quiero nada con la iglesia. En el verso 19 dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo sorprendente de esta escritura es que la palabra amor o amaron en el original, en el griego, es agapao, que se define como amor incondicional. El amor ágape es aquel que busca el bienestar de otro, aun cuando éste no corresponda con amor. Esa es la manera en la que Dios nos ama, con amor incondicional. Entonces, a mí me sorprende esta escritura, ¿por qué? Porque dice, los hombres amaron incondicionalmente las tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo puede una persona poder amar a las tinieblas de esa manera? O sea, no importa si el andar en tinieblas me deja ganancia, me es provecho, yo amo las tinieblas. ¿Cómo puede una persona amar las tinieblas de esa manera? La clave la encontramos en la siguiente declaración. Dice, porque sus obras eran malas. ¿Sus qué? Obras eran malas. Esa palabra obra se refiere a ocupación. Es decir, que tu ocupación se convierte en una pasión que te lleva a buscar el bienestar de tu amor, en este caso, de las tinieblas. Si no nos esforzamos por buscar a Dios y nos ocupamos en cosas que no edifican, terminaremos amando las tinieblas. Debemos de recordar y nunca olvidar que para Dios no existen los términos medios. Dios quiere que seamos fríos o calientes, no tibios, porque
La tibieza es un pecado que tiene terribles consecuencias como ser rechazado por Dios. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, ¿qué dice? Otra vez, el que no es conmigo es mi contra. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Entonces, esta escritura de Lucas 11 nos anima no solamente a estar del lado de Dios, sino además a aportar al reino de Dios, a sumar, porque o sumas para Dios o sumas para el diablo y el reino de tinieblas. Mira, en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 5, encontramos una de las virtudes de Dios. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo nosotros hemos visto cómo cuando hay problemas en el matrimonio y vienen a consejería, y cuando uno escucha, por ejemplo, a la mujer, dices, no, pues tiene razón. Y luego escuchas al hombre y también tiene razón. De tal manera que cuando tratas de reconciliarlos, no se puede, porque los dos tienen razón. Sin embargo, en esta escritura nos está enseñando algo impresionante. Que si andamos en luz, en el verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La palabra comunión se puede traducir como tener algo en común. Entonces, cuando hay problemas en una relación de matrimonio, de familia, de amistad, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es venir a la luz, reconciliarnos con Dios. Nosotros lo que hemos estado haciendo durante todo este año con los matrimonios que de repente entran en algunas situaciones muy difíciles, no hemos tratado de reconciliarlos, no oramos para que se reconcilien, no oramos para que se perdonen. Oramos y los ayudamos a reconciliarse con Dios individualmente. Hombre, necesitas entender que estás lejos de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Mujer, necesitas entender que te has alejado de Dios. Cuando como individuos se reconcilian con Dios, se voltean a ver y se gustan, y se enamoran, y se perdonan, y la relación se restaura. Entonces, si alguno de nosotros de repente tenemos una situación, un problema con una persona al grado que dices tú, ya me molesta su presencia, andas en tinieblas. No importa cómo ande la persona, no importa lo que te haya hecho. Si en ti esa persona genera molestia, se ha convertido en su presencia insoportable, necesitas acercarte a la luz. Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan. Ahora, en la escritura de San Juan 3 en adelante, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, adivina cómo se puede traducir esa palabra. Se puede traducir como ocupación.
se puede traducir como ocupación. La misma palabra se puede, cuando dice, pero si andamos en la luz, o sea, si nos ocupamos en la luz, es la misma palabra. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios y nos ocupamos de las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La pregunta es, ¿en qué te ocupas? ¿En qué ocupas tu tiempo, tus finanzas, tu cuerpo, tu mente? Debemos de entender que lo que está en juego es la vida eterna. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Algunos ruegan porque Dios les prospere económicamente, que Dios bendiga sus finanzas, que Dios prospere su negocio, que les aumenten el sueldo, que ganen más. Y Dios lo hace. Y muchos, cuando Dios les contesta en la economía, agradecidos con Dios, dicen, a Dios lo que es de Dios. Y vienen y traen su ofrenda y traen su diezmo. Hasta ahí está todo bien. Pero quiero decirte algo. Lo que determina si estás en la luz o en las tinieblas no es el diezmo o la ofrenda, sino lo que haces con lo que te quedó en la bolsa. El Señor Jesús nos está diciendo, el que no es conmigo, es contra mí. El que no junta, desparrama. O sea, si no trabajas a favor del reino, si no trabajamos a favor del reino de Dios, estamos trabajando a favor del reino de las tinieblas. En algunas ocasiones, yo que me ha tocado pedir la ofrenda, y no nada más aquí, en algunos lugares, lo he hecho de esta manera porque es lo que sucede, pero a veces no lo percibimos así. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes ya me ha escuchado. Me levanto, me paro aquí, hola, ¿cómo están? Y todo lo que hacemos. Y ya cuando voy a pedir la ofrenda, les he dicho en algunas ocasiones, si tú quieres colaborar con el reino de las tinieblas y con el diablo para que esta iglesia se cierre, no ofrendes. Siente feo, ¿ah? Pero es la verdad. Porque o aportamos al reino de Dios. El Señor Jesús dice, no hay término medio. O trabajas para mí o trabajas para los contras, dice el Señor Jesús. O eres conmigo o estás en mi contra. Entonces, a veces la palabra de Dios la leemos solamente textualmente, pero no la meditamos. O sea, Dios dice eso, pero si Dios dice eso, quiere decir que esto no. Y nos falta en ocasiones meditar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hay personas que son muy fieles ofrendando y diezmando. Y de repente tienen problemas económicos, enfermedades, problemas en su casa. Y dices, me corrieron del trabajo. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mis finanzas vienen en picada si estoy cumpliendo lo que Dios dice que debo de hacer? Porque con el 80% que te sobra, compras pornografía. Con el 80% que te sobra, compras adulterio. Con el 80% que te sobra o que les sobra a la casa, lo invierten o lo ocupan en cosas que no edifican su vida. Entonces, lo que determina si estoy llevando mi vida y mis finanzas de la manera correcta, no es venir a poner aquí tu ofrenda y tu diezmo. Eso es un mandamiento, pero es lo que haces con lo que te quedas en la bolsa. Cuando dice Juan capítulo 1, primera de Juan 1:5, dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, quiere decir que Dios no hace trato con las tinieblas, no las soporta o no las patrocina. No hay tinieblas en Dios. Dice la primera epístola a los Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que
aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dile al que está al lado tuyo, eres hijo de luz. No de Doña Luz, no, de Dios, porque Dios es luz, ¿ok? Entonces Dios no soporta, no negocia. Dios no hace trato con las tinieblas. En Efesios capítulo 5, verso 1, de hecho hay algunas Biblias que traen un subtítulo y dice ese subtítulo, andad como hijos de luz. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sed qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si Dios es luz y su palabra dice que yo lo debo de imitar, yo debo de ser ¿qué? Luz. Y dice que no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, si su palabra dice que yo lo debo de imitar, tampoco debe de haber tiniebla alguna en mí. ¿Vamos bien? Verso 8, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si Dios es luz y en su palabra dice que lo imitemos, debemos desechar las tinieblas de nuestra vida. Todas aquellas cosas que no nos edifican, todas aquellas cosas que nos suman a nuestra vida. ¿Qué es lo contrario de edificar? Derrumbar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que te edifica? ¿Qué cosas te edifican? ¿Qué cosas edifican tu vida? A ver, ¿alguien? Leer la Biblia, muy bien, ¿qué más? Orar, muy bien, ¿qué más? ¿Perdón? Congregarnos, ¿qué más? A ver, no me hagan esto. Se supone que queremos que nuestra vida sea edificada por Dios, ¿sí? Entonces se supone que debemos de ser unos expertos, ingenieros o arquitectos de la edificación de nuestra vida. Amarnos unos a los otros, obediencia a la palabra de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Todas esas acciones edifican nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra familia y nuestros negocios. Pero entonces cuando nosotros no nos ocupamos de las cosas que nos edifican, comienza el derrumbe. Empieza a derrumbar la armonía, la paz, la salud. Uy, qué terrible es perder la paz. No duerme la gente que pierde la paz. No vive, no disfruta. Pero a veces no estamos trabajando en pro de la paz. Mira, mañana, 31 de octubre, se celebra la fiesta más grande del calendario satánico. Eso es. No es una fiestecita inocente en la que los niños y niñas se visten de princesas y compran una calabacita y se les dan dulces y en las casas de las buenas familias reparten dulces. No, hay un trasfondo. Para el satanismo, el 31 de octubre es como para el cristianismo el 24 de diciembre. Nosotros el 24 de diciembre, ¿qué celebramos? El nacimiento del Salvador del mundo, de quien vino a reconciliarnos con Dios. Pero el satanismo, para el satanismo el 31 de octubre es la noche en la que más se sacrifican bebés y niños. No es cualquier fiesta. En los últimos 15 años mínimo, yo les he estado enseñando el trasfondo. Siempre en esta semana, antes de Halloween, les he estado enseñando el trasfondo, el origen de la fiesta de Halloween. Hoy no lo voy a hacer,
¿Por qué? Porque hay demasiados recursos de los cuales tú puedes echar mano. Si tú quieres meterte en el buscador, en el Google, y le pones origen de fiesta de Halloween, y te va a salir el verdadero origen. Hay demasiado material cristiano que te habla de eso. Por eso hoy no lo voy a hacer, pero ahí puedes encontrar con lujo de detalles el inicio o la razón de la conmemoración de la fiesta de las brujas. Ahí puedes encontrar por qué el disfraz, por qué los dulces. Es bien importante que lo sepas. Necesitamos entender la verdadera razón de la fiesta de las brujas. ¿De la fiesta de quiénes? ¿De la fiesta de quiénes? ¿Quién la celebran? Ay, se aguadaron. Miren, algunos me han escuchado ser muy tajante y a veces he sido criticado y hay gente que se me ha ofendido cuando yo les digo, si celebras si celebras Halloween, no celebres Navidad. Porque o eres frío o eres caliente. El Señor Jesús dice, o estás conmigo o estás en mi contra. Porque espiritualmente, ¿por qué habría yo de ser una persona falsa espiritualmente? Andar en la luz y andar en las tinieblas. Dice el Señor, no, Señor, no se debe de hacer eso. Acaban de eliminar a mis Yankees. ¿Usted cree que yo le voy a Houston? Porque no, para mí ya la temporada de béisbol se acabó. Me eliminaron a los Yankees y ya se acabó la temporada. No me importa quién gane. Yo nunca he visto a un fanático del Cruz Azul celebrar el campeonato de las Águilas del América. Hoy jamás. Y tampoco he visto a un fanático del América celebrar, ya, yo sé que ya hace mucho, un campeonato de las Chivas. A veces somos más leales a nuestros equipos de béisbol o de fútbol. A veces mira, yo he escuchado a personas que dicen, te puedes cambiar de religión, pero no de equipo. O sea, entre amigos, cuando sabemos que alguien se hizo cristiano, decimos, qué buena onda, le va a ir muy bien, me da gusto. Pero si nos juntábamos para hacer carnita asada y le íbamos al Cruz Azul y de repente el amigo no viene porque ahora le va a los Rayados, decimos, no, sabes que eso no se hace. No me vuelvas a hablar. A veces somos más leales a esto. Pero ¿por qué si somos luz nos disfrazaríamos de tinieblas? Somos tinieblas. Efesios 5:11 dice, y no participéis, escucha, y no participéis de las obras infructuosas. ¿Qué quiere decir infructuosa? Que no da fruto. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Ok, estamos hablando de edificación. Las obras de las tinieblas no edifican. ¿Qué se tiene que hacer con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. ¿Sabes? El sinónimo bíblico de reprender es refutar o rechazar. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, recházalas. ¿Qué se tiene que hacer? Rechazar. Porque no ganamos nada. Al contrario, estamos poniendo en riesgo nuestro presente, nuestra vida aquí y nuestra vida eterna. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escucha, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo es para Dios una persona que comete delitos referentes a la palabra de Dios, a la ley de Dios o pecados? Para Dios, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo está? Muerta. ¿Cómo está? Y la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no Dios de
Ok, entonces fíjate qué tan trascendente es esto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hazle, no, se me hace que no ha pasado tanto tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es quién? ¿Quién es? Satanás, ok. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando teníamos ese estilo de vida, no agradábamos a Dios. ¿Ok? Entonces todos aquellos que siguen la corriente del mundo, como un día lo hicimos nosotros, lo hacen conforme, es decir, conforma del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es ¿quién? Ok, cuando yo sigo la corriente del mundo, dice la Biblia, que tomo forma del enemigo de Dios. Entonces los hijos de Dios no seguimos la corriente de este mundo. Esta escritura hay que meditarla y repasarla y repasarla. ¿Por qué? Porque en esta escritura entendemos que todos aquellos que siguen la corriente, las costumbres, tradiciones de este mundo, que van en contra de la palabra de Dios, lo hacen inspirados por el diablo para que vivan en desobediencia a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo le llama Dios en Efesios 2:1 a los que siguen la corriente del mundo? Delincuentes y pecadores. ¿Cómo les llama? Ahora, segunda a los Corintios 6:14. 6:14. Y vamos a leerlo tranquilamente. Dice, no os unáis, ¿no qué? No te unas en yugo desigual. ¿Con quién? Los que no tienen fe. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión? ¿Qué dice? La luz. Ojo, ¿qué quiere decir comunión? Tener algo en común. La luz y las tinieblas no tienen nada en común, ¿ok? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Belial es un demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, escucha, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, ¿qué dice? Os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay ocasiones que nos sentimos solos. Hay ocasiones que nos sentimos como abandonados por Dios. De repente ves tu cuerpo en una enfermedad y tú dices, no puede ser, soy hijo de Dios. ¿Por qué estoy así? De repente puede ser tus finanzas, la armonía de tu casa. Y dices tú, aquí no está Dios. Si Dios estuviera aquí, no estaría yo viviendo todo eso. Lo que pasa que no hemos hecho algunos, o lo hicimos pero lo dejamos de hacer, lo que dice 2 Corintios 6, 14 en adelante. Dice,
salid de en medio de ellos. ¿De quiénes está hablando? De toda la lista que leímos, de los incrédulos, de la injusticia, de las tinieblas, del demonio, de los ídolos. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Entonces, dice el Señor, yo te voy a recibir y voy a ser un padre para ti y tú vas a ser un hijo para mí. Algunas de las veces, como seguimos metidos en algunos de estos asuntos, nos sentimos solos y clamamos y lloramos y le reclamamos, Dios, pues no que soy tu hijo. Y dice Dios, es que no te apartas de las tinieblas. Es que sigues viviendo en la injusticia. Es que sigues viviendo en tinieblas. Es que sigues teniendo ídolos. Ídolo es todo aquello que pones en el lugar de Dios. No necesariamente nosotros tenemos una idea de un ídolo, de una figura o de una imagen. No, ídolo puede ser, hasta tú puedes ser tu propio ídolo. Y a veces Dios dice, es que sigue habiendo idolatría en tu vida. Sigue habiendo injusticia, sigue habiendo tinieblas, sigue habiendo incredulidad. No, ¿cómo? Pues si yo estoy contigo. Cuando tienes comunión con la injusticia, las tinieblas, la incredulidad, el Señor, no te puedo tratar como hijo. En San Juan capítulo 8, ese lo lees después, podemos ver una discusión entre los religiosos, los fariseos y Jesús. Y los fariseos le dicen al Señor Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Así le dicen. Está la discusión fuerte. A lo que Jesús responde, ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. ¡Qué fuerte! Pero el Señor Jesús lo que estaba diciendo es que si tú deseas las cosas de las tinieblas, no puedes esperar recibir un trato de la luz. ¿Qué leímos? Dios es luz. ¿Es porque en ocasiones te sientes solo, como abandonado por Dios? Que a veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida, porque no nos hemos apartado. Apartado, ¿sabes lo que quiere decir santo? No es el enmascarado de plata. Santo es aquel que se aparta o se consagra. Y una persona que se consagra para algo, desecha todo lo demás. Tú te consagras a algún deporte, estás diciendo todos los demás deportes no los voy a practicar, porque yo estoy consagrado, estoy santificado para el box, para el béisbol o para lo que sea. Entonces el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos. Tenemos una idea equivocada de lo que es un santo. Creemos que un santo es una persona perfecta que está en el cielo. No. Un santo es aquel que sigue teniendo errores, pero que cuando se da cuenta que se equivocó, rectifica, pide perdón, se arrepiente, se aparta de las cosas que lo llevaron a cometer ese error o ese pecado. Dice 1 Corintios 10:18. Mirad a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Hay otras traducciones que dicen observen al pueblo de Dios. Pero esta traducción dice mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que es
perdón, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, gentil es todo aquel que no es parte del pueblo de Dios, ¿ok? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. La mesa en la Biblia simboliza comunión. No puedes tener comunión con el Señor y con los demonios. Y el verso 22, escucha, dice: ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ninguno de nosotros queremos que Dios se enoje con nosotros. No podemos manejar la vida así como que, bueno, el domingo vamos a la iglesia y de ahí salimos y hacemos tinieblas. No, es tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Te pregunto. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Hay algunas respuestas correctas. Arrepentimiento es cambiar de dirección o de rumbo. Acá dijeron volverse a Dios. Es cierto, cuando una persona no ha estado caminando el camino de Dios y se arrepiente, entonces se vuelve al camino de Dios. Muchos de nosotros, ahorita te hice énfasis en el Halloween, pero muchos participamos de las obras de las tinieblas en diferentes maneras. Es tiempo de arrepentirnos. Pero cuando escuchamos hay que arrepentirse, a veces creemos que el arrepentimiento es un acto. El arrepentimiento no es un acto. El arrepentimiento es un proceso que comienza, número uno, con reconocer tus errores. Número dos, con pedir perdón a las personas que has lastimado. Número tres, con rectificar, restaurar el daño. Y número cuatro, el arrepentimiento se consuma cuando nunca más cometes ese error. Entonces, nosotros vamos a arrepentirnos hasta el último suspiro. Porque no podemos, ¿sabes qué? No podemos estar en el lecho de muerte y rajarnos y darle la espalda a Dios. Porque ¿de qué sirvió todo lo demás? Entonces, si arrepentimiento es cambio de dirección, no solamente pedir perdón es parte, pero no es arrepentimiento. ¿Cómo me arrepiento de esto? ¿Cómo me arrepiento, por ejemplo, del Halloween, de la fiesta de las brujas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pedirle perdón a Dios? ¿Nada más? No, conlleva una acción. Probablemente me han escuchado cuando he compartido de este tema de Halloween. Muchas de las veces nosotros estamos orando y clamando a Dios. Y estamos pidiéndole a Dios por sanidad, porque nos guarde, porque nos una como familia, porque restaure la salud, porque nos prospere económicamente, etcétera, etcétera. Y empezamos a interceder. Y la Biblia dice que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Y la palabra de Dios dice que los ángeles de Dios son los que ejecutan la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo oramos a Dios y Dios nos contesta, manda un ángel para que Dios nos traiga la respuesta de Dios a nuestro favor. Y yo me imagino, esto no está en la Biblia, esto nomás está en mis loqueras. Yo me imagino
que algunos de nosotros en algunas ocasiones le hemos estado pidiendo con tanta fe a Dios: Señor, sáname. Señor, haz un milagro. Señor, restaura nuestra vida. Y nuestra oración que sube al cielo, y Dios escucha nuestra oración y dice: por favor, un ángel, mándenme un ángel. Y viene un ángel y dice: sí, ¿qué pasó? Necesito que bajes a Nuevo Laredo, que hay una familia clamando por sanidad, por restauración, por lo que sea. Quiero que vayas y les contestes favorablemente, que los sanes, que quites todo lo que ha estado separándolos o los pleitos. Y el ángel dice: claro. Y se viene el ángel, nada más que era 31 de octubre. Entonces el ángel llega y toca la puerta, y le abre el papá de la casa vestido de Frankenstein, o la mamá de la casa vestida de bruja. Y el ángel dice: no, aquí son contras. Y se regresa al cielo con la respuesta. Yo me imagino que Dios le dice: ¿qué pasó? Dice: no, Señor, yo creo que me diste mala dirección. No, 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 no. ¿Cómo te voy a dar la mano? Yo no me equivoco. Señor, es que sí llegué, pero son contras. ¿Cómo que contras? Es que me abrió Frankenstein. Me abrió una bruja. Y nos la perdemos, porque nos vestimos de tinieblas. Nos vestimos de tinieblas. Ábreme el gate, por favor. Es una función del micrófono, lo que pido casi todos los domingos, perdón. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? Dice, termino con esta cita, Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Somos la luz del mundo. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Fuerte, para que vean ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del mundo somos nosotros, pero la gente ve nuestra luz a través de nuestras buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer buenas obras, es cierto, pero tenemos que desechar las tinieblas. Es tiempo que hables con tus hijos y que les digas: me equivoqué, que no sea tan tarde. A mí mi papá, cuando me dijo: perdóname, mi hijo, te enseñé mal, ya estaba yo bien pervertido. Me burlé de él en su cara. Si tú tienes hijos chiquitos, que no te pase eso. No, me equivoqué, hijos, me equivoqué. Tenemos que alejarnos de esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos tinieblas, nosotros somos luz. Pertenecemos al reino de la luz. Y no vamos a traicionar a Dios, a quien le pedimos todo el año que nos bendiga, que nos cuide. Quien nos bendice, nos cuida, nos prospera, nos sana todo el año. No lo vamos a traicionar por una fiestecita a cambio de dulces. No, checa. Tenemos más que perder, porque si lo traicionamos este día, nos estamos traicionando a nosotros. Estamos haciendo que las bendiciones no lleguen a nuestra vida.
que no te conviertes en religioso de que, ay, Halloween, no, yo no. No, así. No desecharlo de una manera religiosa. Pero sí fundamentar a nuestros hijos con la palabra de Dios, para cuando les pregunten no digan, no, pues como vamos a la iglesia, ahí el pastor está todo amargado y no nos deja. Tampoco un favor, no les digan porque yo soy el malo de todos los niños. El pastor dijo que no. Por favor, no me echen la culpa a mí, échenle Biblia, por favor. Mi hijo, Dios nos le agrada. ¿Te acuerdas cuando te daba miedo? Que Dios no es un Dios que produce miedo. ¿Te acuerdas cuando de repente sentimos miedo? ¿Y qué hicimos? Clamamos a Dios para que se fuera el miedo. No vamos a conmemorar la fiesta de quien produce miedo, por favor. Los niños son muy inteligentes. Hay que ser luz. Hay personas que invierten demasiada lana. Ojo, no sé cómo estén sus casas ahorita y si no te la estoy tirando a ti, no sé. No sientas como que, este me la está tirando. No sé, pero hay personas que invierten mucha lana en adornar su casa de Halloween. Ponen muchas cosas que consumen luz y tantas cosas y al lado vive un cristiano y el foco fundido de su casa, el cristiano. Oye, por favor, barre la banqueta, que se vea bonito, que se vea que ahí está Dios. Figurativamente hablando, tinieblas es ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que las tinieblas, figurativamente hablando, ¿qué es? Ignorancia. Y figurativamente hablando, la luz es conocimiento. Entonces la manera en que nosotros vamos a alumbrar las tinieblas de las personas es compartiendo el conocimiento de la palabra de Dios. No hay de otra. No prohibiendo. Aquí está prohibido. No funciona. Tienes que dar conocimiento. ¿Cuántos se acuerdan cuando aquí por la carretera había unos altares a la muerte, unas capillas a la muerte? Y luego de repente vinieron, creo que fueron los soldados con maquinaria y derribaron todo y traían un camión, echaron escombros y vámonos. Yo estaba en una reunión de pastores y los pastores estaban, grande victoria, se derribaron los altares a la muerte, hay que celebrar. Y ya saben cómo soy yo de aguafiestas. Digo, yo no tengo nada que celebrar, porque mientras la gente la tenga aquí y aquí, le van a seguir rindiendo culto. Mientras no se los saques de aquí y de aquí, van a seguir ahí. Van a seguir en tinieblas. La única manera de que la luz disipe sus tinieblas es impartiéndoles conocimiento. Que aprendan lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? No construyeron algo así nada más. Se fueron hasta la Cámara de Diputados, se fueron hasta la Cámara de Senadores, modificaron la Constitución, modificaron la Ley de Asuntos Religiosos y le añadieron una palabrita. Le pusieron que el culto puede ser público o privado. Y eso los ampara para poner un altar donde se les dé la gana. Y ahorita ya no están en la carretera, están dentro de una propiedad privada. ¿Me estoy explicando? Entonces, no se gana nada. O sea, ahorita, ¿sabes qué? No, pues vamos a romper el disfraz de bruja y vamos a... No, es importante, si lo quieres hacer, hazlo. Pero lo más importante es que entiendas que eres luz, que Dios es luz y tú eres hijo de Él, eres luz. Y que en Dios no hay tinieblas y en ti tampoco debe de haber tinieblas. Eso es lo más importante, que tú digas, oye, yo no sabía esto, perdóname, Señor. ¿Cuántas borracheras me pegué vestido del diablo? Perdóname, Señor. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuánto esto? Perdóname. Ay,
nos divertíamos sanamente. Bueno, también hay gente que hace su fiesta y se divierte sanamente, pero espiritualmente tiene una trascendencia tremenda. Aquí, clamar a Dios. Yo no quiero que haya estorbo para cuando haga una oración y le pida a Dios por ayuda. ¿Sabes cómo también se estorba la oración? Cuando maltratas a tu esposa. En la Biblia, que la trates con honra para que tus oraciones no tengan estorbo. A veces me pasa con todo y barbas en la cana, bueno, aunque no hay edad para casarse, pero a veces nos pasa a mi esposa y a mí, cuando personas nos ven que yo le abro la puerta de la casa, del carro donde va a entrar ella, y la abro, y nos ven así y dicen, ay, son recién casados o son novios. Tenemos 22 años de casados, tenemos un hijo en la universidad. ¿Por qué nos dices eso? Y yo, nos vemos bien jóvenes, ¿no? No, porque le abres la puerta. La Biblia dice que la gente te debe de ver como una tierra deseable. Es decir, que cuando vean tu matrimonio digan, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ese amor, ese respeto, cómo se divierten, cómo se ríen, cómo se aman. Eso es ser un hijo de luz. Tenemos que echarle ganas. La semana pasada hablaron del penal y oye, ¿nos podrán traer unas calabazas, unas calabacitas, unas arañitas, unas calaveritas? Queremos adornar, vamos a hacerles una fiesta de Halloween a los niños. Queremos que nos apoyen con todo eso, ¿cómo ves? Contestó el pastor Armando, eso fue adentro del penal, y dice mi padre, le dice, te vamos a quedar mal. Nosotros somos contras. Pues es el idioma que ellos entienden, ¿no? Nosotros somos contras de eso. Y luego, pastor, discúlpeme, ¿cómo se me fue la onda? No hay ningún problema, discúlpenos. Y ya mi papá, ya ven cómo es mi papá, empieza, mira mi hijo la Biblia y va. Mi papá es una Biblia con patas. Le dices un texto y te dice dónde está. Y esa, a predicar y esto y no conviene. Sí, no, sí es cierto, pastor, tiene razón. Ayer me hablan, oye Cachino, necesitamos las piñatas para la fiesta. Para traernos unas piñatas para los niños. Y nada más me reí y dice, híjole, ¿por qué te estoy pidiendo? Pero ¿sabes qué que percibí yo? Que no entendieron que no conviene celebrar esa fiesta. Y ahora eso conlleva a que nosotros tenemos que empezar una escuela. Ya tenemos una universidad dentro del penal, teológica. Pero ahora esto nos lleva a abrir otra escuela, pero para los niños que visitan a sus papás. Para empezar a instruir a los niños. Porque de repente cuando vamos ahí estamos en el penal. Y de repente salen niños, ahí les hacen pistolas y cuernos de chivo de madera y salen los niños diciendo cada barbaridad y los presos. ¿Te das cuenta dónde estás? ¿No te das cuenta que eso te trajo aquí y le aplaudes a tu hijo? No se dan cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar las tinieblas. No regañándolos, no nada. Sino llevando ¿qué? Conocimiento. Yo creo que todos cuando meditamos, oye, si dependemos de Dios, lo que más me interesa es estar bien con Él. Que no haya nada que estorbe mi oración, que no haya nada que estorbe la respuesta de mi oración, sino al contrario,
que esté el cielo pendiente. ¿Qué más necesita para mandárselo? ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie, por favor. Señor, en esta tarde hemos sido confrontados por tu palabra, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos dé esa convicción, Señor, para decidir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. La mayoría de nosotros clamamos a ti, oramos, nos encomendamos a ti cuando salimos, cuando viajamos, cuando regresamos, cuando planeamos. Pero a veces participamos de las obras de las tinieblas que nada edifican. Te queremos pedir perdón y que tu Espíritu Santo traiga ese convencimiento para permanecer firmes y no participar, no juzgar a los que lo hacen, no menospreciarlos, no burlarnos de ellos, porque tu palabra es clara. Todos nosotros anduvimos así porque no conocíamos tu palabra. Al contrario, queremos ser una luz para que cuando la gente que vive en tinieblas busque una salida, pueda ver en nosotros tu luz, que seamos un referente de lo que tú puedes hacer. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos en este tema, Señor. Ayúdanos, danos gracia en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito Padre, porque queremos abonar a nuestra edificación y sobre todo cuidar nuestra eternidad, Señor. Somos creyentes, somos tus hijos, somos la luz. Ayúdanos a comportarnos como tales, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si hay alguno que necesite una oración por sanidad, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas sanidad en la vida de tus hijos. Yo cancelo toda dolencia y enfermedad en sus cuerpos y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y aquellos que tengan asuntos que resolver, dales gracia y favor, Señor, tu favor, para que sean resueltos favorablemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita alguna otra oración, estamos para servirle. Si no, Dios me los bendiga.